considerarse elusivas, tener un mayor ahorro fiscal y la autoridad no puede, por ello, señalarme como un elusor. Sin embargo, también es cierto, y está el otro lado de la moneda, pues que hay desafortunadamente personas que han dado o han encontrado en los recovecos de la ley una ventana para lograr fines estrictamente relacionados con la elusión fiscal. ¿Cómo lo vamos a hacer o cómo lo vamos a notar? Digo, con independencia de lo que veremos más adelante, pues el objetivo de su actividad económica ya no es principalmente su ganancia, o sea, ya no es principalmente el bien económico que les puede generar su actividad, sino forzosamente lo es el tema de la ventaja fiscal, el desarrollo de ventanas, el desarrollo de recovecos para que yo pueda incurrir en prácticas que sí son elusivas y que sí afectan al fisco federal. Entonces, bueno, realmente lo que vamos a continuar viendo a lo largo de esta breve charla es que hay distintas clases de economía de opción. Están las explícitas y están las implícitas. No es otra cosa más que por qué elijo yo el camino o la serie de actividades o la serie de operaciones para conseguir mi objetivo, que es vender mi producto, posicionar mi producto, etcétera. Es el que yo pueda elegir dentro de la misma, por ley, dentro de la ley, los preceptos legales que me van a ser de mayor beneficio. ¿Por qué le apuesto al arrendamiento o a puesto a la depreciación? ¿Por qué le apuesto a los proveedores del sur, aun cuando estoy en el norte? Son este tipo de situaciones las que a mí me hacen o me generan un panorama de economía de opción, mi libre albedrío para que yo pueda elegir. Y ahora lo que traemos a partir de 2020 es una regulación en el Código Fiscal de la Federación que ya puede hacer que se cuestione las razones por las cuales tú llevas a cabo tal o cual operación. Los límites de la economía de opción, pues siempre vamos a encontrar estas prácticas que sean dañinas, estas prácticas que no abonen a la cultura tributaria, a todas estas prácticas que sí sean, que sí lesionen al fisco federal. Entonces, esto es justamente lo que ahora se va a buscar regular o de lo que se dota ahorita de facultades a la autoridad a través del artículo 5A, que como bien saben lo estrenamos este año, que en la reforma fiscal para 2020 y que pues sí, sin duda alguna generó muchos, pues muchos comentarios, muchos cuestionamientos por parte de la agenda tributaria, de todos los sectores que participan en la agenda tributaria, y que bueno, no es otra cosa más que dotar a la autoridad, darle facultades para que puedan incidir en el cuestionamiento o la presunción, la mala presunción de las operaciones que reporta un contribuyente. Esto es muy importante porque las operaciones que realiza un contribuyente, sea persona física o persona moral, eso es el sustento de lo de lo que va a crecer o de cómo va a tener éxito un contribuyente. Una empresa se constituye, realiza operaciones, las asienta contablemente y están ahí están resguardadas, vamos a decirlo de esta manera, mis operaciones están resguardadas en mi contabilidad, ahí tengo el registro de las mismas y dependiendo, por ejemplo, anteriormente teníamos un artículo que podía incidir directamente en este registro de operaciones. Teníamos el famoso artículo 69B, que era el artículo por excelencia que permitía a la autoridad atacar, vamos a decirlo de esa manera, meterse con mis operaciones y cuestionarlas, pero ahí era un tema de existencia y en el 5A ya es otra nueva herramienta, una nueva atribución que de igual manera funciona o es en pro, perdón, de igual manera funciona o va encaminada al cuestionamiento y la presunción de mis operaciones, pero en esta ocasión no de su materialidad o de su realización, sino particularmente viene sobre el tema de la razón de negocio. Entonces, estas son lo que está ahorita teniendo, bueno, lo que traemos ahorita para explicar nosotros. Los antecedentes de la cláusula antiilusión, bueno, están en pantalla, no creo que valga la pena meternos tanto ahorita por cuestiones de tiempo. Sin embargo, pues si quisiera yo hacerme, comentar o compartir que es una problemática grande, llegó al plano internacional.
ya son muchos los estados que comenzaron a incorporar en sus respectivas legislaciones medidas regulatorias o normas antielusivas para erradicar aquellas prácticas de las que les hablaba hace un momento, aquellas prácticas abusivas realizadas al amparo de las formas jurídicas permitidas. Entonces, bueno, nosotros conocemos organizaciones como el G20, como la OCDE, tenemos conocimiento del famoso proyecto BEPS, etcétera, que lo que han hecho o lo que hicieron en su momento fue recomendar y recomendar y recomendar. Y México, particularmente hablando de este tema, pues lo vino a materializar a finales de 2019 para la reforma fiscal de 2020. Discúlpenme un poco. Sin embargo, en el Estado mexicano ya habían habido o ya habían existido intentos para incorporar una cláusula antielusión. Esto quiere decir que ya en México, en algún par de ocasiones, se había buscado que la autoridad fiscal tuviera una atribución, una facultad que le permitiera cuestionar el fondo de las operaciones, las razones por las cuales un contribuyente lleva a cabo 3 operaciones o 10 operaciones para lograr el objetivo de su actividad comercial. La primera la tenemos en 2005 con Vicente Fox, la segunda la tenemos en 2013. Ambos intentos pues no encontraron el impulso suficiente para ser aprobados y pues el tema era de que no se iba a otorgar la suficiente seguridad jurídica a los contribuyentes. Y este punto creo yo es el importante y es donde aparece Prodecom, porque ahora que tenemos, pues a nosotros nos corresponde como Procuraduría estar atentos y apoyar a los contribuyentes de que sí existe esta seguridad jurídica con la aplicación de la norma antielusión en México. Entonces, bueno, llegamos al año 2020, donde por decreto y por la reforma fiscal sobre este año ya se incorpora el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación y es de lo que aquí Mario les va a hablar un momento, un rato. ¿Qué tal, Aarón? Buenos días a todos, muchas gracias. Miguel, buenos días. Pues vamos a continuar con esto del 5A. Lamento llegar un poquito tarde, pero unas obligaciones me tuvieron ahí un poquito entretenido. El artículo 5A seguramente ya dio todo el antecedente, Aarón, y pues lo único que hay que señalar ahora es el contenido. Creo que lo más importante de la plática no es tanto conocer cómo va a ser el procedimiento, porque incluso no lo tenemos totalmente definido. Al día de hoy no tenemos todas las reglas para efecto saber cómo vamos a jugar con este procedimiento. Parte de lo valioso de comentar los antecedentes es justamente la última parte que referieron en cuanto a la cuestión internacional. Esto no es una genialidad del legislador mexicano. No se le ocurrió al mexicano de repente crear una norma con tal característica para poder evitar que los contribuyentes de manera legal se hicieran de tasas menores frente a los demás contribuyentes, o bien que a través de la realización de diversos actos tuvieran acceso a ciertos beneficios que la ley por sí o per se no les concede directamente. Una conducta elusiva, a diferencia de una conducta evasiva, pues tiene la característica de que se trata de una conducta legal, es decir, se utiliza la ley a efecto de que podamos reconocer un derecho que quizás de facto no lo tenía por principio y que debo realizar ciertos supuestos, ciertos actos a efecto de verme beneficiado, pero no es algo ilegal, es más parte de una estrategia. Y de hecho, cuando el legislador introduce este artículo 5A, se refiere a un principio de equidad, que nosotros decimos, a ver cómo el artículo 5 va a generar la equidad en las contribuciones. Y la equidad de las contribuciones se da incluso por la mecánica que el legislador dispone a efecto de que paguemos y más bien determinemos y paguemos las contribuciones. ¿Cómo el 5A pretende generar esa equidad? Y el razonamiento del legislador es el siguiente, a ver, yo conozco que hay contribuyentes que tienen el acceso, que tienen la posibilidad de pagar para efecto de hacerse de ciertas estrategias agresivas que tienen como único objeto disminuir la carga tributaria o hacerse de beneficios que la ley en principio no les concede, no les obsequia a este tipo de personas. Sin embargo, realizan ciertos actos que le permiten a ellos lograr esto. Permítanme un segundo. Discúlpenme. Y bueno, y entonces el artículo 5A
no se trata de la primera medida antielusiva en el sistema jurídico mexicano. Es la primera cláusula antielusión, así reconocida, así llamada. Sin embargo, nosotros ya tenemos diversas cláusulas antielusión a través del conocimiento del código y sobre todo de la ley del impuesto sobre la renta. En materia de precios de transferencia, hay diversos mecanismos antielusión. El artículo 59 de nuestro Código Fiscal, cuando establece las presunciones de ingresos, también es una forma de una cláusula antielusión. Y el legislador ya había comentado esto y el Poder Judicial también ya había avalado las medidas antielusivas, justamente señalando o razonando que no se debe permitir el abuso de la ley y que la interpretación de la ley en un sentido, o más bien en el sentido que se desee dar a efecto de obtener beneficios que de estricto sentido por el espíritu de la ley el contribuyente no tiene, la interpretación no tiene por qué reconocerlo y el Poder Judicial no va a dar ese tipo de interpretaciones por mucho que se consideren legales. Entonces, el artículo 5A, la manera en que pretende generar que hable el legislador, es justamente evitando que algunos contribuyentes tengan ciertos beneficios que la ley no les concede y entonces jueguen con piso parejo. Esto en la letra se escucha muy bien. Creo que nosotros no tendríamos que estar inconformes con este artículo 5A por lo que dice. Sin embargo, nos preocupa de repente cuál es la forma en que se va a desarrollar y que efectivamente las reglas sean tan claras que nosotros podamos saber cuándo la autoridad va a iniciar un procedimiento de estos, cómo es que la autoridad va a hacer la valoración que le corresponde, cómo es que el órgano colegiado a quien se va a someter, si se aplica o no este artículo 5A, va a decidir cuáles son los criterios para hacerlo y también, sobre todo, cuál va a ser esa valoración que el operador del artículo 5A va a realizar a esta mecánica que se dispone de una comparación entre el beneficio fiscal y el beneficio cuantificablemente razonable, no cuantificable, razonablemente esperado. Esas son las partes que de repente nos pueden inquietar. Y vamos a ver, el artículo 5A, por principio de cuentas, no nos va a establecer que va, en estricto sentido, a quitarle los efectos a las operaciones. No se trata de que tengamos un nuevo artículo cuyo objeto sea el eliminar los efectos. Ese es el artículo 69B. Y el artículo 69B habla de actos evasivos, de simulación. Lo que pretende evitar o la franca afrenta que hace es contra los actos de evasión. Contribuyentes que facturan y que no tienen una operación atrás de esa no, únicamente es el papel, que no tienen manera de generar esas facturas y que están comerciando con ellos, y también los contribuyentes que de alguna forma adquieren ese tipo de facturas para efecto de tener un impacto en su contabilidad que les permita disminuir la tasa que les corresponde para pagar impuestos. Ese es el artículo 69. El 5A no tiene nada que ver con eso. Lo que establece el 5A, y de hecho es uno de los candados que nosotros, si alguna vez llegamos a ver que nos lo aplican, tenemos que prestar mucha atención, es que los efectos, es que lo que va a hacer la autoridad es darle los efectos de la operación o del acto que debiste haber realizado. Mario. Bueno, creo que Mario tiene un poco de problemas técnicos. Lo que Mario iba a transmitir es que los actos que debiste haber realizado para llegar al mismo fin y que no necesariamente hayan sido todos los que tú agotaste o todos los que tú, los que tú no, los que el contribuyente decidió ejercer para tal efecto. Para Y creo que se nos fue Mario. Pero bueno, continuando un poco con la explicación que le estaba dando, el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, pues bueno, tenemos que el sujeto y la finalidad, como ustedes pueden ver en la lámina, va a recaer sobre aquellos actos jurídicos que la autoridad presuma o considere que carecen de una razón de negocios.
y que van a tener los efectos fiscales que correspondan a aquellos que se hubieran realizado para la obtención del beneficio económicamente razonable, económico razonablemente esperado por el contribuyente. ¿Listo, amigo? ¿Me escuchas ya? Sí. Perdónenme. Siempre es esta lata con ustedes. Una disculpa enorme. Entonces, comentaba yo, la autoridad no se puede quedar entonces solamente con el hecho de decir, a ver, estos actos, estas operaciones no tienen una razón de negocios y por tanto no tienen efectos. No hay forma de que la autoridad aplique este artículo sin que dé el segundo paso. La autoridad forzosamente tiene que señalar cuáles son los efectos fiscales que sí le va a reconocer. Y en este aspecto creo que va a venir el trabajo que le va a corresponder a la autoridad nada sencillo. Porque, a ver, seamos muy sinceros. En las universidades hay una materia que se llama negocios. ¿Cómo es probable que entonces que un auditor que durante toda su formación ha sido auditor, que conoce muy bien de contabilidad, o eso es lo que nosotros como contribuyentes, como ciudadanos, como gobernados esperamos, sepa también justamente de esa estructura de los negocios? Sepa cómo deben tomar las decisiones los empresarios, los contribuyentes, qué tipo de decisiones son las más correctas y todavía más. ¿Cómo vamos a estar seguros de que estos contribuyentes, estos empresarios, saben cómo realizar ese tipo de negocios en la medida o en la capacidad que el auditor lo está viendo? Esa es una cuestión, es una labor titánica que yo creo que las autoridades van a tener que sacar a flote y que les va a llevar pues bastante tiempo de prueba y error, porque yo al menos lo que he estado avistando en muchas ocasiones en que esta cuestión este concepto de razón de negocio se aplica por la autoridad, lo único que hace la autoridad es decir, como no hay razón de negocios, entonces la operación no existe. Efectivamente, hasta ahorita no han estado aplicando el 5A, están aplicando ese concepto indeterminado que incluso también por criterio del Tribunal Federal de Justicia Administrativa está avalado. Hay una tesis de la segunda sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que reconoce el uso de este concepto de razón de negocios. Y lo que dice él, oye, a ver, incluso nosotros en materia fiscal no tenemos un concepto definido de lo que es razón de negocios. Es un concepto que corresponde al aspecto financiero. Y en el aspecto financiero, razón de negocios es el por qué realizas un acto, el por qué llevas a cabo una operación. ¿Cuál es la justificación económica por la cual tú decides realizar una operación? Es decir, no lo haces por la nada. Y si tu principal objetivo es obtener un beneficio fiscal, es generar un gasto, es generar una deducción, bueno, pues entonces no tienes una razón de negocios, tienes la intención de disminuir tu carga tributaria. Y entonces, cuando nosotros hablamos de una razón de negocios, algo claro que también nos tiene que dar es que no hay un concepto de razón de negocios. Incluso el artículo 5A no define qué es razón de negocios. El artículo 5A no dice que razón de negocios sea cuando tu beneficio fiscal sea inferior a tu beneficio económico razonablemente esperado. Eso no lo dice el artículo 5A. El artículo 5A dice que solamente en esos casos la autoridad va a poder presumir, cosa que tenemos que tener muy en claro, porque si nosotros consideramos que lo que nos está dando es un concepto, entonces a partir del día 1 de enero del 2020, todos los empresarios tendrían que advertir cuáles son sus operaciones y decir, a ver, vamos a jugar a beneficio fiscal y beneficio económico. Y si en cualquiera de mis operaciones, aunque esté bien justificada, tengo un beneficio fiscal, tengo que ver la manera de hacerla de otra forma. No, eso no sucede. Incluso hay operaciones que los empresarios realizan que no tienen nada que ver con un beneficio económico y un beneficio fiscal. ¿Que tienen un impacto en ambas? Por supuesto, pero probablemente tienen una decisión por mejores condiciones laborales. A ver, ahora con la norma oficial que impide que los trabajadores vivan en constante estrés, muchos negocios van a tener otros gastos que van a ser indispensables justamente para favorecer a la mejor calidad de vida de sus trabajadores y evitarles el estrés constante o el estrés que ponga en riesgo su salud. Luego entonces posiblemente no tienen un beneficio económico que poner a jugar con el beneficio fiscal, pero el beneficio fiscal por supuesto que se los va a dar. Esa operación tiene razón de negocios, aunque no podamos equiparla en estos dos, claro que sí. ¿Cuál es la razón del negocio? Pues justamente el hecho de la intención del trabajador en cumplir con una normativa vigente que le obliga a realizar esos actos. No me dice como tal que realice este acto específico, sin embargo yo lo estoy haciendo en beneficio de mis trabajadores. ¿Eso está mal? ¿Eso está prohibido? Por supuesto que no. La forma en que una persona decide administrar, decide llevar a cabo sus operaciones
Pues es parte de lo que Aaron estaba diciendo, de una economía de opción en la cual yo puedo elegir cómo administro, cómo gano, cómo genero, cómo realizo mis operaciones. Y si la ley me lo permite, es decir, a mí como ciudadano no tengo un impedimento legal, no hay una prohibición expresa legal, pues entonces puedo hacerlo. Si lo hiciera con la intención de que una norma me aplique, de que un beneficio me aplique, es decir, que mi única intención sea esa, entonces podríamos estar pensando que podemos ponernos a jugar con el beneficio fiscal y el beneficio económico razonablemente esperado. Fuera de ello, a la autoridad lo que le corresponde es eso. Primero, aplicar este artículo con miras de definir cuáles son los efectos fiscales que sí se deben reconocer al acto u operación o a la serie de actos. Segundo lugar, que no tenemos una definición de lo que es razón de negocios, que esta equiparación que hace la autoridad o que hace el artículo únicamente es para efecto de que la autoridad pueda presumir. En tercer lugar, el procedimiento que sí conocemos es el siguiente. Esto solamente se puede llevar a cabo a través, o más bien, en el ejercicio de facultades de comprobación de las previstas en la fracción segunda, tercera y novena del 42. Visita domiciliaria, revisión de gabinete y revisión electrónica. Solamente en esos tres va a poder llevar a cabo razón de negocios. Ojo aquí, no quiere decir que la autoridad jamás de los jamases va a poder utilizar este concepto de razón de negocios si no es dentro de esas facultades de comprobación. Porque en algunos foros he escuchado, oye, bueno, es que la autoridad entonces lo ha venido haciendo mal porque nos señala en procedimientos de devolución la existencia de razón de negocios y ya no lo puede hacer porque la razón de negocios es aplicable exclusivamente para el 5A. No, la única forma en la que la autoridad va a presumir que no tiene razón de negocios es con el artículo 5A, siempre y cuando los efectos sean recaracterizar la operación, o no recaracterizarla, pero porque no lo dice así la ley, pero ese es el efecto, darle el efecto que sí le corresponde. Lo que pretende una autoridad en un procedimiento de devolución, y también ya la Corte así lo ha aceptado, es verificar la procedencia de la devolución del saldo a favor. Por lo tanto, la autoridad tiene posibilidades de solicitar que se le aclare cuál fue la razón de negocios. Por supuesto que sí. Si eso le sirve a la autoridad para verificar la procedencia de una devolución, sí. Oye, que en un procedimiento de devolución puede cuestionar materialidad, sí. Oye, que en un procedimiento de devolución puede cuestionar si efectivamente una operación tiene sustancia económica, sí. Eso ya lo ha reconocido la Corte. Entonces, ojo, el artículo, el procedimiento que establece el artículo 5A es exprofeso para los efectos que pretende el artículo 5A, lo que no quiere decir que este concepto de razón de negocios sea exclusivo de la aplicación del artículo 5A. Eso por sí solo no va a ser ilegal un procedimiento en el cual la autoridad lo invoque. Pero también si la autoridad a través de un procedimiento de devolución quisiera darle los efectos que solamente el artículo 5A refiere de forma procedimiento, entonces eso sí provocaría la ilegalidad de ese procedimiento de devolución. Es decir, si la autoridad lo que pretende es solamente darle los efectos del otro, de una operación. Porque eso solo lo puede hacer a través del ejercicio de sus facultades de comprobación, permitiendo la autoridad que el contribuyente manifieste lo que a su derecho corresponda, exhiba pruebas, exhiba documentos para efecto de desvirtuar esa presunción que la autoridad realiza. Cuarto punto a considerar, esta presunción es una de las presunciones juris tantum, es decir, tenemos dos, en materia de derecho tenemos dos tipos de presunciones, la juris tantum y la jure de jure. La jure de jure es una presunción que por ley así corresponde. Tenemos muy pocas en el derecho jurídico mexicano, en el derecho mexicano. Sin embargo, la presunción juris tantum acepta prueba en contrario, es decir, una prueba la destruye. Y en cuanto a los argumentos, la prueba tiene que ser idónea. Y en cuanto a los argumentos, entonces a la autoridad le corresponde la valoración de estas pruebas. Mucho ojo, si la autoridad presume, ese es solamente el primer paso del procedimiento. A partir de ahí se desencadena toda una serie de etapas en las cuales, primero, la autoridad va a consultar con su órgano colegiado si puede o no realizarlo. Segundo, una vez que tiene la habilitación para realizarlo, entonces, a través del último del oficio de observaciones, del acta final o de la última acta parcial o de la resolución provisional, va a hacer de conocimiento al contribuyente esta situación para que el contribuyente manifieste lo que a su derecho corresponde. Una vez el contribuyente manifiesta lo que a su derecho corresponde, la autoridad va a proceder a la liquidación, a la determinación de la situación particular del contribuyente. Si procede a ello, en materia de la presunción que está realizando, en caso de que el contribuyente no demuestre que efectivamente tiene un beneficio económico o tiene una razón de negocios, bueno, pues entonces
la obligación de la autoridad es reconocer los efectos de la operación o de las operaciones que efectivamente eran necesarias para obtener el beneficio económico razonablemente esperado. ¿Sí? Si la autoridad no hiciera eso, también podemos empezar a hablar de una ilegalidad. Finalmente, este órgano colegiado se prevé en el artículo 5A que va a estar integrado por personalidades del Servicio de Administración Tributaria y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Aún no tenemos definido cómo se va a integrar, no tenemos definido cuál va a ser el procedimiento ni los criterios que va a tener. Es más, ni siquiera sabemos si van a establecer los criterios que van a tener este órgano colegiado o bien si van a ser facultades absolutamente discrecionales para efecto de determinar si califica o no para poder ser objeto de esta presunción. Pero bueno, hay que esperarnos a que tengamos esas reglas y lo cierto es que a Prodecon, el Servicio de Administración Tributaria, le comunicó que no va a iniciar un solo procedimiento del artículo 5A hasta que los contribuyentes tengan certeza de cuáles son estas reglas. Por lo tanto, una vez que tengamos la publicación de las reglas afectas al artículo 5A, entonces nos podemos empezar a preocupar por cuál va a ser la forma en que la autoridad lo va a empezar a ejecutar. ¿Sale? Y ahora, este artículo 5A nos establece una equiparación que es la forma en que la autoridad va a presumir y dice, a ver, va a haber la presunción de que no hay razón de negocios en el siguiente caso, cuando advirtamos que el beneficio cuantificable razonablemente esperado es inferior al beneficio fiscal. Y dice, a ver, beneficio fiscal es todo aquella reducción de tasa, Diferimiento. aquel diferimiento. Habla de otros dos supuestos, Aaron, ¿cuáles son? Es la reducción, diferimiento y... Ay, pero... eliminación. Exenciones, acreditamientos. Bueno, reducción, eliminación, diferimiento de la contribución. A ver, de hecho es una de las cosas que a mí me saltaba mucho a la vista. Estos no son beneficios fiscales, estas son consecuencias de las operaciones. No podríamos decir que una deducción es un beneficio fiscal. Una deducción es la consecuencia inmediata de que realizo un gasto necesario, estrictamente indispensable para poder llevar a cabo una operación. Eso es un ahorro fiscal, incluso se me hace más idóneo hablar de ahorro fiscal que de beneficio fiscal. ¿Por qué? Porque pareciera que entonces nos están obsequiando ese tipo de cosas cuando la ley, para efecto de hacer este tributo proporcional, debe reconocer la existencia de esos actos que atemperan la carga tributaria, ¿no? Pero bueno, para criterio aparte, siempre y cuando estemos nosotros ante presencia de una deducción, de una exención, de una no sujeción, de una tasa más favorable, de un acreditamiento, de una eliminación del tributo, de algún beneficio o alguna tasa preferencial. Cuando nosotros tengamos uno de estos tipos de beneficios fiscales, aquellas cuestiones que nos resultan favorables para efecto de determinar nuestras contribuciones en comparación con otros contribuyentes o con otros regímenes, entonces es ahí cuando vamos a poder confrontarlo con cuál es el beneficio económico cuantificable razonablemente esperado. Y en esto también tiene su chiste. Fíjense qué largo es el enunciado. Beneficio cuantificable razonablemente esperado. El razonablemente esperado nos da un poquito de luz, porque finalmente, si nosotros nos pusiéramos a equiparar el beneficio fiscal obtenido con el beneficio económico obtenido, a muchas empresas las poníamos en riesgo. ¿En qué sentido? Hay negocios que a veces no tienen éxito, hay campañas publicitarias que no logran el impacto que se deseaba, hay operaciones que no logran tener el impacto económico en los ingresos con los cuales se inició. Hay muchísimos proyectos fallidos dentro de las labores que realizan los empresarios. Por lo tanto, ojo, no se trata de ver cuál fue el beneficio que se obtuvo de las operaciones o los actos que realicé, sino cuál era la intención del empresario, de la persona, para efecto de llevar a cabo esas operaciones. Por eso la ley reconoce este beneficio cuantificable razonablemente esperado. Lo difícil es cuando le señala que es beneficio cuantificable, porque no vamos a poder decir, bueno, pues es que yo cuando decidí meterle 200,000 pesos a esta campaña de marketing, pues yo esperaba tener 800. Bueno, ¿cómo lo esperabas? No, pues yo pensé que era una campaña bastante buena. Tiene que ser cuantificable.
Quiere decir que tú debiste haber realizado un estudio de mercado en el cual viste que ese impacto de ese anuncio que te costó 200,000 pesos iba a llegar a tales personas que eran tu mercado potencial y que entonces te iba a representar ello. Oye, si lo lograste o no, pues ya es una cuestión ajena a las acciones que tú realizaste. Sin embargo, ojo, dentro de nuestros documentos debemos tener la forma de cuantificar ese beneficio que nosotros esperamos de esas operaciones que hagamos. Oye, Mario, ¿le toca todas las operaciones? No, tampoco se trata de caer en ese temor de que ahora todas las operaciones las tengo que tener de forma cuantificada, ¿no? Se trata de operaciones que puedan representar un beneficio fiscal que pueda detonar la aplicación de este artículo 5A. Ojo, entiéndase que lo que pretende la autoridad es evitar esta ilusión, este abuso. La cláusula antiabuso justamente lo que pretende es evitar que los contribuyentes, a través de ciertas estrategias, se beneficien de forma abusiva de las disposiciones legales. Yo creo que Aarón, y perdón Aarón porque no pude entrar a tiempo, pero yo creo que Aarón les habló a ustedes de cuáles son los riesgos de ese derecho humano a la economía de opción, es decir, las prácticas evasivas y elusivas. Y dentro de esos incluso tenemos aquellas prácticas que tienen por objeto generar el abuso de la norma, contraviniendo el espíritu de lo que pretendía decir. Es decir, oye, si el artículo dice que voy a tener esta tasa siempre y cuando tenga estos ingresos, pues entonces lo más... Recupérate, Aaroncito, porque andas malo de la garganta. Lo que sucede aquí, pero me dejó sin diapositivas, pero bueno, vamos a continuar. Lo que sucede aquí es el hecho de poder impactar en esa fiscalidad del contribuyente y decir, a ver, yo tengo un beneficio previsto en la ley, es decir, que tengo esta deducción. Oye, ¿cómo yo me puedo hacer de una doble deducción? Bueno, pues si esa operación la traduzco en dos actos. A ver, explícame un poco. Sí, mira, tú me compras esta mercancía, están cargadas las láminas. Tú me traes esta mercancía y yo te la compro a ti y a su vez yo voy a rentar esta mercancía, o más bien yo rento esta mercancía y entonces tengo por un lado un ingreso que a mí me corresponde derivado de esa operación que no es la mía, pero además tengo una deducción por la compra de un activo. No puedo ponerlas. La intención de legisladores, no, lo único que el legislador pretende evitar es justamente que los contribuyentes realicen estas prácticas de abuso, por lo tanto no está destinado a todos los contribuyentes. Si nosotros poníamos mucho el ejemplo en materia de economía de opción, el asunto de un RIF. A ver, vamos a ver el ejemplo de un RIF. Oye, el empresario que logra tener los requisitos para ser del régimen de incorporación fiscal cumple con todos los requisitos para estar en el régimen de actividad empresarial. Este contribuyente que puede ser RIF también podría ser del régimen empresarial. Eso es una cuestión evidente. Por lo tanto, ahí no hay posibilidades de tener una práctica evasiva. Si el contribuyente tiene las posibilidades porque reúne los requisitos para ser RIF, no tiene por qué justificarle a la autoridad por qué en vez de ser del régimen de actividad empresarial decide ser RIF. No hay razón para que tenga que justificarlo. No hay razón para que tengamos que equiparar el beneficio fiscal con el beneficio económico razonablemente esperado. ¿Por qué? Porque la ley me da la opción. Y si la ley me reconoce a mí la opción, lo único que tengo que hacer es verificar que efectivamente cuente con los requisitos para hacerlo y entrar a jugar con esas reglas. Oye, ¿qué pasa de un contribuyente que ya no reúne los requisitos para hacer RIF, que era de la actividad empresarial y que lo que decide hacer el contribuyente es empezar a realizar operaciones por las cuales simule que no le llegan ciertos ingresos a efecto de no rebasar el tope? Probablemente ahí entonces sí se está tratando de hacer de un beneficio fiscal que no le corresponde, como lo es la disminución de las tasas que debe pagar el contribuyente. Y entonces ahí podría ser aplicado. Pero fíjense la condicionante. El contribuyente decidió realizar ciertos actos, ciertas actividades a efecto de que el traje le quedara, pero el traje no le quedaba, el RIF no era el régimen que le correspondía.
sino que realizó esos actos de abuso, de interpretación de la ley, de simulación de actos, para efecto de poder ubicarse en un supuesto que de facto no le correspondía al contribuyente. Esto tiene también sus riesgos, porque supongamos que este contribuyente lo que tiene es una empresa familiar y que en esa empresa familiar lo que hace él, pues es, a ver, pues mira, yo soy dueño de este negocio y voy a poner una sucursal y esa sucursal, para no poner la sucursal, se la voy a dar a mi hijo. Oye, que todos esos dineros llegan a casa, sí, pero finalmente yo cuando decido que mi hijo se inscriba, pues entonces él es el contribuyente que está sujeto a las obligaciones que le impone su actividad económica. Y la autoridad ahí no sabemos si pudiese, en el abuso del uso de esta norma, poder llegar a casa y decir, a ver, espérate, ese negocio es tuyo porque a ti te llega la lana. Al final él cobra, pero después te lo deposita a ti. Ah, bueno, pues el por qué me deposita a mi hijo un dinero es cosa que mi hijo tiene que resolver. Pero ese señor está pagando las contribuciones que le corresponden en un régimen que le corresponde porque reúne los requisitos para hacerlo. Esos podrían ser un tipo de los riesgos que la autoridad, en los cuales la autoridad podría caer en el uso abusivo de esta disposición, ¿no? Pero en estricto sentido, esta disposición no va a otra cosa más que para evitar actos de elusión fiscal, aquellas estrategias agresivas que se han identificado que los contribuyentes realizan de forma abusiva para efecto de disminuir el pago que les corresponde de las contribuciones. Existen muchísimas operaciones en las cuales se celebran diversos actos a efecto de llegar a un objeto. Actos como el hecho de comprar y revender una mercancía para después arrendarla por arrendamiento financiero, cuyo objeto es que yo me pueda hacer del mismo bien que yo ya había comprado y que tuve que enajenar. Y fíjense cómo este tipo de actos que llevan 3 operaciones, entonces es cuando la autoridad dice, a ver, tienes más de un acto, siendo que necesitabas solo uno para lograr el beneficio económico que tú pretendías. Porque el beneficio fiscal que te dan esas 3 operaciones no se equipara al beneficio de solamente la compra de una inversión, o más bien a la inversión por un activo. Y entonces lo que la autoridad dice, a ver, yo no entiendo cuál es la razón de que tú hayas comprado, después vendido y después haber adquirido el uso o goce temporal a través de arrendamiento financiero, cuyo objeto es hacerte finalmente de la propiedad que tú ya tenías y que enajenaste a un tercero. Y entonces la autoridad dice, a ver, lo único que estás pretendiendo tú aquí es hacerte de un beneficio fiscal generando mayores deducciones de las que a ti te corresponden. Y ese tipo de prácticas evasivas son las que pretende la autoridad eliminar. Vamos a poner un ejemplo muy burdo, muy absurdo, pero a veces que lo dibuja muy bien. Supongamos que soy yo una persona que tiene que dar unas clases a la ciudad de Jalapa y todos sabemos que para ir de aquí a la ciudad de Jalapa nos podemos ir por la de cuota o podemos agarrar la libre. Eso es economía de opción. El hecho de que yo, que tengo la obligación de trasladarme a Jalapa para realizar mi operación económica, puedo elegir una de esos 2 vías. No tengo por qué justificar por qué me voy por la de cuota o por qué me voy por la por la libre. Esa es una cuestión que a mí me corresponde solamente decidir y que yo no le tengo que a la autoridad por qué justificar. Oye, Mario, que por qué te fuiste por la de cuota y por qué no. O sea, no hay una razón por la cual a mí me digas que por la de cuota no. Es que generaste una deducción. Bueno, la misma deducción que hubiera generado por el otro lado, pero a mí dentro de la autonomía de voluntad que yo tengo, puedo elegir entre irme por este camino o irme por este otro. ¿Cuándo la autoridad podría ejercer un 5A? Cuando la autoridad me diga, a ver, Mario, ¿por qué si tenías que ir a Jalapa, en vez de irte por la de cuota o por la libre, decidiste bajar para Orizaba, te fuiste subiendo para Puebla, subiste para Perote y llegaste a Jalapa? ¿Cuál es la razón por la cual te fuiste a dar toda esa vuelta, siendo que lo lógico, siendo que tus opciones inmediatas eran el irte por la de cuota o por la libre? Y entonces ahí cuando la autoridad me va a decir, dime cuál es tu razón de negocio para irte para allá. Ah, bueno, pues resulta ser que como voy a dar clases, necesitaba pasar a Puebla a comprar ciertos insumos que iba yo a necesitar para exponerlos. Oye, ¿y en Veracruz no hay ese tipo de insumos o qué? Pues sí, pero ahora sí que la calidad del producto es mejor en Puebla. Y eso es lo que yo le voy a tener que demostrar a la autoridad para justificarle por qué en vez de irme por la de cuota o por la libre, que nada tiene que ver con el 5A, decidí irme por un camino muchísimo más largo, que por supuesto que me generó una deducción mayor. Pero entonces es cuando la autoridad me dice, yo empiezo
quieres tú, Mario, es beneficiarte de una deducción. Por lo tanto, exponme cuál es el razonamiento. Y es lo que vamos a hacer en el artículo 5A. La autoridad nos va a decir cuáles son los mecanismos, los elementos por los cuales presume que mi operación no tiene una razón de negocios, me va a dar la oportunidad de que yo le aporte información y documentación, y una vez que le aporte yo información y documentación, va a decir qué efectos le va a reconocer a ese acto, a esa operación celebrada por mi parte. Ese, sin más ni más, es el artículo 5A. Al final del artículo 5A, en la legislación vigente hasta el día de hoy, se señalaba que los efectos únicamente van a ser de forma exclusiva para efectos fiscales y que no iban a tener repercusión alguna en materia penal. Hay una discusión ya cada vez menos acalorada de cuál es la interpretación de este artículo 5A. La interpretación actual de este artículo 5A nos permite llegar a concluir que efectivamente no vamos a tener ninguna repercusión en materia penal directa de la práctica de elusión. Ojo, ¿por qué? Porque cuando nosotros tenemos una práctica que nos va a dar directamente a un delito fiscal previsto en el 113 bis, nos lo va a dar el 69B. Lo que está estableciendo el artículo 5A son prácticas elusivas, es decir, actos legales, actos reconocidos en la ley, sí por un abuso, pero no se trata de una simulación, como en el caso del 69B, o de una evasión en el caso de la venta de facturas. Es decir, no se trata de actos que tienen por objeto engañar a las autoridades a través de documentos o a través de la generación de ciertos actos que no tienen un respaldo jurídico, un respaldo fáctico que le permita darle vida y sustancia a la situación que ampara. Eso es distinto al artículo 5A. Y entonces es el razonamiento por lo cual nosotros decimos, efectivamente, este artículo 5A nos puede dar para una misión de contribuciones, para que lo estemos haciendo mal, para efecto de una sanción por haber presentado incorrectamente las declaraciones, por haber llevado de forma incorrecta la contabilidad, pero no nos puede dar para un delito. Bueno, el legislador se pone a hacer su chamba y dice, oye, la redacción del actual artículo 5A nos introduce un concepto que hemos estado viendo que los abogados pueden utilizar en la defensa del 69B, o bien de las prácticas que efectivamente tienen una connotación de evasión. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto que muchos contribuyentes hacen uso del concepto razón de negocios. Lo que decía hace rato, el hecho de pensar que porque ya el artículo 5A define cuándo la autoridad va a presumir que no lo hay, entonces razón de negocios va a ser exclusivo del 5A. Y entonces el legislador dice, a ver, tenemos una reforma eminentemente con objeto de evitar que nos ganen los procedimientos. Si nosotros revisamos la reforma fiscal 2021, vamos a ver que efectivamente parece que el legislador se da cuenta de cuáles son los vicios que la autoridad venía realizando en diversos procedimientos, cuáles son las razones por las cuales en juicios venía perdiendo algunos actos, y entonces decide modificar la norma, ya sea para dotar de las facultades que antes la autoridad creía tener, pero que no las tenía en letra de ley, y dos, tratar de generar seguridad, así lo señala, respecto a los conceptos que se establecen en algunas disposiciones. Esta reforma no nos introduce novedades como en la 2020, sin embargo, sí llega a hacer ese tipo de precisiones o adecuaciones para evitar, según el legislador, el abuso. Y en la parte del artículo 5A, de la modificación del artículo 5A, lo que establece es justamente que este concepto de razón de negocios no es exclusivo de la materia fiscal, que esta razón de negocios puede utilizarse en otros procedimientos y que puede dar lugar al conocimiento de operaciones o de actos que sí constituyen un delito fiscal. Y no por el hecho de que se refiera en esas investigaciones a la razón de negocios, entonces se va a provocar la ilegalidad. ¿Por qué? Porque el artículo 5A decía que en ningún caso iba a generar efectos penales. Y entonces es lo que dice el legislador. Oye, a ver, no quiere decir que si yo en una investigación de un hecho distinto, de una operación distinta a la que fue objeto de este procedimiento, o en un procedimiento totalmente distinto al artículo 5A, conozca yo de conductas que sí dan lugar a un delito en materia fiscal. Y no por ese solo hecho de que yo me encuentre vinculado con este concepto de razón de negocios, no le voy a poder dar efectos.
Si un abogado de repente se mete a defender este asunto y lo lleva a un colegiado, pues le va a decir, oye, pues es que el artículo 5A dice que razón de negocio solamente puede tener lugar en facultades de comprobación. Y entonces, a ver, ¿las realizaste? No. Oye, ¿me diste opción para desvirtuarlo? No. Oye, ¿consultaste con tu colegiado? No. Ah, bueno, pues entonces es ilegal. Lo único que pretende hacer este último párrafo modificado es justamente evitar cerrar la brecha de ese tipo de argumentos. Pero tampoco quiere decir que el siguiente paso, el siguiente escalafón de este procedimiento inicial del que ya hablamos, sea el hecho de ahora generar de forma inmediata una consecuencia penal. De hecho, el artículo como tal, como queda, es este, es el que está en pantalla, que dice, la expresión razón de negocio será aplicable con independencia de las leyes que regulen el beneficio económico razonablemente esperado. Los efectos que las autoridades fiscales otorguen a los actos jurídicos de los contribuyentes con motivo de la aplicación del presente, sigue diciendo lo mismo, se limitarán a la determinación de las contribuciones, sus accesorios y multas correspondientes, sin perjuicio de las investigaciones y la responsabilidad penal que pudieran originarse con relación a la comisión de delitos previstos en este código. Y eso está bien. Para mí, creo que no era necesaria la claridad en el párrafo, pero para mí no nos afecta más de lo que señalaba el artículo 5A. No es cierto que este artículo lo que ahora está diciendo es que después del 5A, después de aplicarnos el 5A, después de llevar a cabo las facultades de comprobación y que nos hayan sometido a esa presunción de que no tenemos razón de negocios, entonces siga la materia penal. Nosotros podemos presumir que después de 69 veces, si tú no siga un procedimiento penal, eso lo podemos presumir, eso lo podemos anunciar. De un artículo 5 a cabo las acciones penales que les correspondan derivadas de que de las investigaciones u otros actos conozca la comisión de delitos. ¿Se imaginan que este artículo dijera lo contrario? Entonces sí, pondríamos un candado para que la autoridad realizara su labor que le corresponde de verificar que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones. Y entonces sí, lo que estaría es dando una carta abierta para efecto de que los contribuyentes evasores puedan agarrarse de este artículo 5A y decir, oye, en una parte del procedimiento tú me dijiste la razón de negocios, por lo tanto no me puedes llevar a la cárcel. Y no es una cuestión que yo creo tenía que aclararse, pero bueno, se aclara. Conclusiones. Este artículo 5A no se ha empezado a aplicar y no se va a aplicar hasta el momento en que la autoridad publique las reglas. Segundo, este artículo 5A no establece ningún concepto en materia fiscal para efecto de conocer lo que es razón de negocios. Tercero, este artículo establece cuándo la autoridad va a poder presumir. Cuarto, la presunción que establece este artículo 5A es una presunción juris tantum. Podemos ofrecer pruebas en contrario. Quinto, para efecto de que la autoridad lleve a cabo este procedimiento, necesita estar en facultades de comprobación, visita domiciliaria, revisión de gabinete o revisión electrónica, siempre y cuando tenga la anuencia de un órgano colegiado que será integrado por autoridades del SAT y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Quinto, la autoridad va a poder presumir que no hay razón de negocios cuando el beneficio fiscal que se advierte de la contabilidad del contribuyente sea superior al beneficio cuantificable razonablemente esperado. Sexto, no solamente para destruir esta presunción vamos a poder exhibir documentos que demuestren el beneficio económico, sino cualquier razón de negocios, porque la razón de negocios puede derivar o no de aspectos eminentemente económicos. Si tenemos aspectos laborales, aspectos personales, aspectos de imagen, aspectos de lo que un empresario desee y gusta tener, con eso puede demostrar la razón de negocios. Octavo, en materia de poder demostrar este beneficio económico o esta razón de negocios,
se tiene que soportar de forma cuantificable y de forma razonable, porque la autoridad incluso está señalando que va a utilizar estos dos conceptos para determinar si hay o no razón de negocios. ¿Cuál va a ser la razonabilidad que va a utilizar y cuál va a ser la forma en que va a contabilizar? Prima facie, los elementos que nosotros le demos. Y noveno, la autoridad, producto de este procedimiento, una de dos: o reconoce que existe una razón de negocios y le da los efectos que yo le di, los efectos fiscales que yo le di a mis actos o operaciones, o dos, la autoridad tiene que reconocerle los efectos que sí le correspondan a los actos o a las operaciones que yo haya llevado a cabo. No se puede quedar solamente con desconocerle los efectos a mis actos o operaciones, a menos que esos actos y operaciones no merezcan ningún tipo de efecto fiscal. ¿Sale? Pues esa es la plática que teníamos el día de hoy. No sé si tengan ustedes algún comentario, alguna pregunta. Gracias, Miguel. Pues no hay ninguna. En la próxima ocasión que nos vayamos a ver, nosotros tenemos una reunión de comité la próxima semana y creo que de acuerdo con los comentarios de Miguel nos vamos a ver ya hasta enero. Entonces, para la próxima emisión vamos a traer los comentarios de esos nuevos criterios, de los criterios de operación o de los criterios jurisdiccionales que tengamos. Vamos a empezar con esta mecánica y les vamos a traer algunas sentencias novedosas o algunos criterios que a nosotros en Prodecon nos han resultado como argumentos ganadores. Entonces, pues no se la pierdan y nos vemos en la próxima. Miguel, me da mucho gusto saludarte. Igualmente, Mario, muy buenos puntos estos que comentaste con esta famosa cláusula antielusión y el porqué de este ajuste para el 2021. Y la siguiente emisión de la hora Prodecon sería 15 de diciembre, estimado Mario, ¿te parece? Ah, sí, va a haber, ¿sí me toca el 15? Sí. Ah, ok. 15, así es, y ya con esa despedimos 2020. Ah, ok, va, pues entonces sí, me late, la agendo. Ok, perfecto, Mario, pues te agradezco. Igual Aarón, aunque tuvo algunos problemas de conexión, ¿no? Nos comentó que le salió una emergencia. Ahorita voy a ver qué pasó, pero espero que todo bien. Perfecto. Hecho pues seguimos en contacto, Mario, y te agradezco tu apoyo en esta hora que nos comparten con todos los detalles con Prodecon y los cambios que se están dando. Gracias, Mario. No, hombre, gracias a ustedes. A tus órdenes y a tus órdenes de todos. Nos vemos. Gracias. Bien, pues acabamos de concluir la hora Prodecon con esos excelentes puntos. Nuestro compañero Mario y Aarón, delegado Veracruz y delegado por allá en Coahuila. Y por aquí